Buenos días, profesor. ¿Cómo está? El día de hoy nosotros somos el grupo 2 y les hablaremos sobre el desarrollo económico de Paraguay. Los integrantes son Asmat Pinelo, María del Pilar, Pando Suárez, Juan José, Rosales Simeón, Margaret Rosario, Tupac Quispe, Margaret y quienes habla de Larga Lalán y Jefferson. Bien, profe. La primera diapositiva vamos a hablar sobre los principales países de comercio con Paraguay. En el 2017, Paraguay exportó a 142 países y realizó importaciones a 141 países. En este caso, ambos movimientos generaron un movimiento de dinero de 19.707 millones de dólares. Esto todo sucedió en el 2017. Mayormente en este caso, Paraguay destina sus productos a los países integrantes del Mercosur, tales como ellos se estarían Bolivia, Chile y Perú. Y en el bloque extrarregional estarían Israel, Egipto y la India. Sus principales exportaciones son la soya, carne bovina, los aceites vegetales y los pellets de madera. Las principales mercaderías que se importan en Paraguay son los químicos, el plástico, los equipos electrónicos y las maquinarias. Todos estos implementos vienen de países también de Mercosur, China y los asociados al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este caso, Paraguay también cuenta con socios comerciales como Brasil, en el cual las importaciones y exportaciones mueven alrededor de 3.859 millones de dólares, que es un 21% del comercio global. También con China, un 20% del comercio global. Y con Argentina, 2.124 millones de dólares. Además, con Estados Unidos se hicieron transacciones por 877 millones de dólares, con Chile 772 millones y con Rusia 622 millones. En la siguiente diapositiva vamos a visualizar los países con los cuales comercia. Importa Paraguay, ¿no? Primero tenemos a Brasil, Argentina, Uruguay, Rusia, Chile, los mismos países que hemos mencionado previamente. Lo tenemos distribuidos por años desde el 2010 hasta el 2015. Y bueno, vemos en un total, en la parte inferior, de 7.264 millones de dólares, que ese sería el dinero, ¿no?, que se está moviendo por las importaciones. Luego va a continuar mi compañera. Siguiente, ya. La integración comercial en los años 90, nuevo escenario y nuevas medidas. La integración regional en los años 90 ha significado cambios muy importantes para la relación comercial del Paraguay con sus vecinos y con el resto del mundo. Los gobiernos de la transición democrática de Paraguay han adoptado diversas medidas para adaptarse a este nuevo escenario, las mayorías de las cuales parecieron encaminarse a iniciar transformaciones en el modelo económico vigente. Las medidas de orden arancelario adoptaron a partir de 1991 han sido coincidentes con el desarme arancelario regional, que ha implicado la puesta en marcha una zona de libre comercio del Mercosur. Una primera medida ha sido la promoción de inversiones. En los años 90 se establecieron varios instrumentos de aliento a la inversión en el sector productivo en el Paraguay, siendo la Ley 6090, Ley de Promoción de Inversiones, la más utilizada, por ofrecer incentivos fiscales. Otras de las herramientas escogidas tienen relación con los regímenes de promoción de exportaciones. En los años 90 y en el contexto de liberación comercial y de apertura regional, las autoridades deciden modificar el sistema, cambiarlo por uno de flotación libre, de manera de alentar una mayor actividad exportadora. Siguiente. Siguiente, ya. El crecimiento y limitaciones del PBI. Luego de sufrir las consecuencias de la crisis internacional, la economía paraguaya se recuperó con fuerza en el 2010 y mantuvo el ritmo hasta medianos del 2011. En el segundo semestre del año, la aparición de un brote de fiebre amarilla en el departamento de San Pedro afectó adversamente las exportaciones.
La inflación se mantuvo bajo control, disminuyendo de 7.2% interanual a una inflación de 4.9% interanual a diciembre de 2011. Las cuentas externas mostraron también un saldo favorable pese al déficit de la balanza comercial. El buen desempleo de la economía paraguaya en los últimos años también ha propiciado el retorno de la confianza de los inversionistas. La pandemia afectó a Paraguay cuando el país se encontraba en un proceso de recuperación económica después de un crecimiento se estancara en el 2019. Es probable que la recesión mundial conduzca a una disminución del PBI del 1.2% en el 2020. A partir de 2021 se espera que el crecimiento vuelva a un 4%. Ahora le paso a mi compañero. Bueno, con respecto a las estrategias de competitividad nacional, los puntos que se toman en cuenta es profundizar las políticas tendientes a la estabilidad macroeconómica, estabilidad del nivel de precios, equilibrio fiscal y de balanza de pagos, estabilidad de los precios relativos, claves como el tipo de cambio y las tasas de interés. Y también tomar en cuenta lo que es gerenciar el endeudamiento público en condiciones ventajosas de tasas de interés y plazos, sujeta a prioridades establecidas de acuerdo a la capacidad de pago y solvencia del país. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la pobreza, en el área rural, la pobreza total afecta al 33.4% de la población, mientras que en el área urbana presenta una menor proporción de habitantes viviendo en condiciones de pobreza. En este caso, el 17.5%, ¿no? En términos absolutos, la mayor cantidad de población pobre se encuentra en el área rural, como ya se había mencionado, cerca de 887,000 personas. En tanto, en el área urbana, el número de pobreza supera los 769,000 personas. En el periodo comprendidos entre los años 2013 y 2019, la pobreza total a nivel nacional tuvo una tendencia a la baja hasta el año 2015, pasando de 28% a un 26.6%, para luego presentar un leve aumento en el año 2016, que sería de 28.9%, ¿no? Y a partir de ahí una tendencia a la baja, llegando a un casi 23.5%, que sería en el año pasado, 2019. Bueno, todo el mundo sabe de que en estos momentos vamos viendo lo que es la pandemia de COVID-19 y en este país se lanzó junto con la Comisión ODS, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil una campaña nacional de crowdfunding denominada Todos por Paraguay, plataforma que tiene el fin de recaudar fondos para complementar los esfuerzos del Estado en la lucha contra esta pandemia. Ahora, el gasto esencial del mundo obviamente, se dirigirá a la alimentación ante cualquier otra necesidad, y eso beneficiará a los países del Mercosur, como importantes productores mundiales de proteínas, vegetales y animales. Ahora, se estima el impacto de la caída de la actividad en el mercado laboral, que ocasionaría un incremento de la tasa de desempleo a un 12%. Ahora, relacionado al resultado fiscal, Paraguay tendrá un déficit del 6.0% este año. En cuanto a las importaciones, también sufrieron un golpe de la pandemia de COVID-19. En este caso, se tuvo una caída del 14.9% en marzo, 50.7% en abril y 34.0% en mayo, en comparación a la cifra de 2019. Si se toma en cuenta solamente el mes de abril, la reducción fue de alrededor de 480 millones. En el dato global de enero a mayo, las importaciones sufrieron una disminución del 19.5%. Y para terminar lo que es los impactos, la liberación de la demanda acumulada en los mercados nacionales compensa el impacto generado por la pandemia del coronavirus COVID-19. La recuperación continuará en el cuarto trimestre, pero los ingresos por tickets aéreos solo representan el 50% de su declive inicial.
Le doy paso a mi compañero. Bueno, en la anterior, por favor. Ahí está, perfecto. Ahí podemos observar claramente que el sector economía afectó en una disminución del menos 1,2% en cuanto a la economía de Paraguay relacionada con el COVID-19, PBI de ese año 2020, fuentes del Banco Mundial. Ahora sí, siguiente. Bien, luego tenemos el tema del sector agropecuario paraguayo. En este caso, el sector agropecuario constituye uno de los renglones más importantes de la economía paraguaya, bien sea evaluado como fuente de trabajo, alimento para la población o un potencial económico. El sector ganadero tuvo un incremento del 34% en sus exportaciones entre el 2010 y el 2017. Lo que son las exportaciones de carne bovina superaron los 1.179 millones de dólares en el 2018 y Rusia fue el principal país al cual se exportó esa carne. Además, este sector está generando alrededor de 400.000 trabajos, lo cual representa el 11% de toda la población económicamente activa de Paraguay. Como cualquier sector, también cuentan con ciertas limitaciones. En este caso de Paraguay, el sector agrícola está formado principalmente por pequeñas explotaciones y en lo que es el aspecto tecnológico se evidencia una baja en lo que es la productividad debido a la poca generación de tecnología para el mismo productor. En este caso, lo que sería el Estado paraguayo es deficiente al momento de implementar las tareas políticas como la asistencia crediticia, algunas coberturas de servicios básicos sociales, en dar una buena información, la educación, la formación que requiere el pequeño y mediano productor para en todo caso llevar a cabo su emprendimiento. Estos son ciertos fallos que se evidencian en lo que es la gestión del Estado paraguayo. Y como vemos en los gráficos, en la participación del Producto Bruto Interno es un 27% lo que es la agricultura, la ganadería y la silvicultura, siendo mayor que el comercio y el sector industrial. Luego va a continuar mi compañero. Y por último tenemos al sector transporte. Pese a tener una posición geográfica privilegiada en el centro de América del Sur, Paraguay es uno de los países con mayor atraso en el equipamiento de la infraestructura de transportes. Esta carencia limita severamente el crecimiento y la diversificación de la producción. Su carácter de país mediterráneo hace indispensable fortalecer este equipamiento en términos de competitividad para las futuras exportaciones. La estrategia de competitividad del gobierno paraguayo para el sector transporte busca expandir el equipamiento de la infraestructura del transporte, mejorar el mejoramiento de la existente y asegurar los recursos financieros y humanos necesarios para ambas tareas. Para ello es necesario equipar especialmente los corredores de exportación y los caminos rurales que sirven de vías de salida a la producción agraria, mejorar la movilidad interna de personas y mercancías y fortalecer la infraestructura existente de redes de información y centros de servicio para el transporte de cargas. Y por último terminaremos con las conclusiones y recomendaciones. Como primera conclusión, podemos observar de que entre los principales problemas identificados que afectan al desarrollo agropecuario están la falta de conciliación entre el uso de los recursos y su capacidad productiva, la cual trae una expoliación que es agravada por aspectos de tenencia de la tierra. Uno de los factores limitantes más severos es la falta de agua durante la mitad del año, ya que el país entero sufre de sequía estacional que reduce su capacidad de producción. De ahí proviene la importancia de tomar medidas para un desarrollo racional de los recursos hídricos disponibles. Debido al alto costo de los combustibles, el estado y la calidad de carreteras, la falta de una entidad nacional encargada de coordinar y organizar el transporte de carga en general, dan lugar a altos costos de transporte que constituyen un serio obstáculo al desarrollo agropecuario. Y el análisis de los coeficientes de dependencia económica han determinado un acentuado desequilibrio entre la población dependiente y laboral, fomentando una crisis en Paraguay. Recomendaciones. La primera recomendación se refiere a la necesidad de continuar el levantamiento de los recursos naturales a nivel detallado, dando prioridad a las zonas agrícolas
de más alta potencialidad para el desarrollo. Otra recomendación es que se deben de crear incentivos que despierten el interés de compañías dispuestas a invertir en estos. Estos incentivos deben ser proporcionales a la prioridad que el tipo de industria considerado tenga para el desarrollo nacional y deben estar también dirigidos a estimular la reinversión. Analizar las tecnologías del transporte a fin de determinar el orden de adecuación a las características urbanas, su aprovisionamiento y circulación interna. Y por último, se debe de incrementar las obras de infraestructura de construcción de cambios rurales, creando en esta forma nuevas fuentes de trabajo y evitándose las variaciones cíclicas de ocupación. Muchas gracias por prestar su atención. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado.